¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión de Urología Peruana. Hoy vamos a continuar con la charla sobre por qué arde al orinar, el síntoma conocido como disuria. Vamos a hablar sobre el tratamiento, sobre el diagnóstico y algunas cosas que ustedes deben conocer y considerar sobre este síntoma tan frecuente en la urología peruana. Para hacer el diagnóstico de un paciente que tiene disuria, ardor para orinar, ardor cuando inicia, cuando termina la micción, sensación de quemación, sensación de dolor o hincones en la punta del pene o en todo el trayecto de la uretra, ardor en la zona interna superior de la vagina, que es así como se manifiesta este síntoma. Nosotros tenemos que valorar la edad del paciente, el sexo, en qué momento comienza el ardor, dónde se localiza. Para orientar la valoración clínica, por ejemplo, en cuanto a edad y sexo, si una mujer es joven va a tener mayor posibilidad de tener una infección conocida como cistitis. Si tiene más años, generalmente más de 50 años, o si la señora ha sido fumadora o ha cocinado por muchos años con leña o ha manejado mucho tiempo químicos como los tintes, por ejemplo, la posibilidad de estar frente a una neoplasia de vejiga va a aumentar bastante. La uretritis con secreción usualmente se ven en mujeres jóvenes y está asociada a la gonorrea, a la clamidia. En el caso de la clamidia, la uretritis no es tan evidente porque la secreción, a pesar de que existe el síntoma de ardor, la secreción no está presente. El momento de aparición del dolor, escozor o incomodidad en la uretra es muy importante. Si este dolor se da al inicio de la micción, nos puede indicar una inflamación directamente de la uretra. Ya cuando este malestar se da luego de que la persona ha iniciado la micción en el chorro medio, puede indicar un problema a nivel de obstrucción uretral o a nivel del cuello de la vejiga. Y ya cuando el dolor es al final de la micción, lo que se llama médicamente como estranguria, suele usualmente tener origen en la vejiga o en el trígono. Puede verse también a cálculos o puede verse a cálculos uretrales. Todo esto que estamos conversando tiene una correlación, una sospecha que tiene que ser confirmada con exámenes auxiliares adecuados. La localización, si el ardor es externo, por fuera, por ejemplo, cuando uno, en las mujeres muchas veces me dicen, me duele o me incomoda los labios vaginales cuando orino, esto usualmente está relacionado a una inflamación de la mucosa vaginal, una irritación o una infección vaginal. Si sentimos más bien este malestar por dentro, ¿no?, que es indicativo de que está dentro del organismo, ya podríamos conversar directamente sobre un problema de cistitis o de uretritis. El aumento de frecuencia miccional, la urgencia o necesidad imperiosa de ir al baño, la necesidad de levantarnos en las noches, muchas veces asociadas a un dolor localizado en la zona superior al pubis o zona suprapúbica, usualmente también nos va a orientar hacia un diagnóstico de cistitis como causa de disuria. Hoy día estamos hablando del ardor miccional, de la disuria, el término médico para el ardor miccional, y es una continuación de una charla que diéramos hace algunos días para los que recién nos están escuchando y recién se están conectando. Uno de los síntomas que llama muchísimo la atención a los pacientes es la presencia de sangre en la orina. Ya estamos recibiendo algunas preguntas, pueden hacerlas, no se olviden de pueden hacerlas directamente, trataremos de responderlas durante la emisión del vídeo. Tenemos en nuestro canal de YouTube abundantes temas sobre la urología, uno de los cuales es el sangrado o presencia de orina con sangre.
Y este síntoma llama mucho la atención en la persona cuando se presenta, porque el inodoro muestra agua con sangre o simplemente se da cuenta que elimina coágulos de sangre, un síntoma que puede estar relacionado con el cáncer o con la presencia de cálculos. Curiosamente, una de las principales causas de sangrado en la orina es la infección. Así que una persona que está con sangrado en la orina o que tiene secreción por la uretra, sea hombre o mujer, con rasgos de sangre, lo principal que tendríamos que pensar siempre va a ser una infección. Pero no podemos olvidarnos del cáncer urotelial, del cáncer genitourinario superior y de la presencia de cálculos. Ya la secreción uretral, que no es otra cosa que emitir un líquido blanquecino, maloliente, amarillento por la uretra, o al escurrir la uretra puede verse el gonococo. Algunas mujeres tienen abundante secreción vaginal que puede inclusive llegar a la uretra y confundirse sin que esto sea una infección, ¿ok? Y tenemos siempre que valorar la sintomatología cuando la paciente es mujer de irritaciones, prurito, dolor durante el acto sexual llamado dispareunia o la presencia de un líquido blanquecino llamado leucorrea, la vulvovaginitis, la vaginitis candidiásica, la tricomoniásica, pueden exacerbar estos síntomas presentándose con secreciones o con ardores. No olvidemos tanto en varones como en mujeres que el herpes, una infección viral incurable, todos los virus son incurables, ahora que está de moda el coronavirus, acuérdense que los virus no tienen cura. El herpes a la cabeza es uno de los que más produce estos tipos de dolores y no debemos dejar de estudiarlos. Una de las cosas que produce dolor en la uretra es parte del síndrome uretral, que no es otra cosa que la presencia de estos síntomas sin la identificación del agente causal, es el dolor pélvico crónico. La contractura perineal, la contractura vaginal de la musculatura, la contractura de los elevadores del ano, la contractura de los músculos suprapúbicos, del piramidal, la contractura lumbar, la contractura de los músculos piramidales, de los glúteos mayores y menores, todas estas, todos estos músculos, todas estas situaciones anatómicas, musculares, tendinosas, pueden ocasionar un dolor que se irradia y que se interprete de una manera inadecuada. Esto lo conversamos en la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico con bastante intensidad en el último congreso. Ocasiona lo que se denomina dolor central y es una interpretación inadecuada del organismo del dolor que puede reflejarse en la uretra y en la punta del pene en el varón. Así que no podemos desestimar cuando el urólogo o el ginecólogo nos envía a que el terapeuta físico inicialmente nos evalúe, porque muchas veces estas contracturas musculares que no le hacemos caso, que muchas veces las ninguneamos los médicos, pueden ser el causal final de este dolor cuando no se encuentren otras causas. Diagnóstico de la disuria es un diagnóstico muchas veces por descarte, hay que hacer un checklist y siempre supone bastante acuciosidad por parte del médico. Muchas veces es por ello que en urología peruana nos consultan, porque no han llegado al fondo del asunto. La conducta sexual definitivamente tiene que ver con este síntoma molesto. Algunas personas, algunas mujeres sobre todo, tienen una infección o una irritación luego de la actividad sexual. La cistitis poscoital históricamente se ha llamado en la literatura médica cistitis de la luna de miel. Y no es otra cosa que aquella inflamación, infección, inclusive corroborada con cultivos de orina, que se ve en las mujeres que tienen infección luego del sexo, ¿no? Y en estos casos puede haber un tratamiento sintomático o un tratamiento antibiótico por monodosis. Las mujeres que luego de una actividad sexual o los hombres que luego de una actividad sexual a los días, 1, 2, 3 días, han tenido o tienen irritación en la uretra,
siempre tenemos que sospechar de que ha ingresado a través de la uretra por vía ascendente alguna bacteria, usualmente sexual, ¿no? El gonococo, la clamidia a la cabeza, el enterococo, la Escherichia coli. También estamos viendo bacterias como el estafilococo o el estreptococo que están invadiendo con bastante frecuencia la uretra y están produciendo este síntoma molesto. Los golpes o traumatismos pueden producir también irritaciones, incluso pueden favorecer la infección en la uretra. Las personas que te usan sonda, por ejemplo, los hombres que están con retención urinaria o las personas que se hacen cateterismo intermitente, limpio, indicado cuando hay obstrucción y una falta de fuerza en la vejiga para contraerse y eliminar la orina, en lo que se llama atonía vesical o algunos conocen como vejiga perezosa. Estas personas que necesitan utilizar cateterismo frecuentemente tienen un riesgo entre 2 a 20% de tener ardor miccional sin que este ardor signifique infección, por si acaso, ojo, mucho con ello. ¿Ah? Otra cosa, bueno, si tenemos un paciente con mucho ardor y es un paciente que está sangrando y es un paciente que es tabaquista, que fuma, no debemos desestimar siempre el cáncer. Acordémonos que hay algunos indicativos que van a hacernos sospechar de cáncer cuando el paciente tiene ardor para orinar, como el tabaquismo, como la presencia de sangre. Los cálculos son otras causas importantes. Las personas que tienen cálculos, que muchos nos están escuchando en este momento, saben que cuando el cálculo está alojado en la vejiga y en los varones cuando el cálculo está saliendo por la uretra o ya salió, produce un ardor insoportable, ¿no? Así que no podemos desestimar este diagnóstico y preguntárselo al paciente. ¿Usted tiene cálculos? ¿Tiene familiares con cálculos? Y lo último, y nunca más dejado para el final, la presencia de tuberculosis genitourinaria. La tuberculosis es una enfermedad en nuestro país endémica, es una enfermedad que se encuentra en el aire literalmente. Y nosotros, como médicos, tenemos la obligación siempre de darnos una sospecha, una línea dentro del diagnóstico, sobre todo en estos diagnósticos que los pacientes refieren no dar con ninguna causa. No debemos desestimar a la tuberculosis genitourinaria como una causal de síntoma de disuria o ardor miccional. El examen clínico, lo hemos afirmado, es lo que concluye la valoración semiológica de la enfermedad. La semiología es la interpretación correcta, la elucubración mental, el juicio crítico sobre los síntomas y signos del paciente. Es un arte, como decía mi maestro Porturas. Tiene que ver mucho con el olfato de sabueso, de buen detective, con la minuciosidad, como decía mi padre Luis Usaníar Pérez, urólogo. En la exploración física no debemos limitarnos solamente a la uretra. Pero curiosamente muchos pacientes llegan al consultorio con ardor uretral, con molestias en el pene, con molestias en el glande, con molestias en la vagina, y le han hecho pruebas de todo, de riñón, de próstata, urodinamia, flujometría, pero no le han estudiado el órgano que le compete, que es la uretra. Y cuando hay un ardor uretral, pues tenemos que tratar de palpar la uretra. En el varón, la uretra, la parte externa, es más fácil de palpar, se encuentran literalmente a la mano y uno las puede inspeccionar buscando cálculos, dolor localizable. En algunos casos se puede hacer un mapeo con agujas o con cepillos muy delicados para ver sensibilidad, aunque eso le compete estrictamente al neurólogo, nos es de gran ayuda. Pero no solamente tenemos que palpar pues la uretra o el pene, ¿no? Sino también la zona lumbar, los flancos, las fosas ilíacas, buscando la presencia
de signos que nos lleven a pensar en cálculos o infecciones, ¿no? Si el paciente está con fiebre y tiene un dolor, por ejemplo, en el flanco derecho, podríamos estar hablando de una pielonefritis. Si no tiene fiebre y tiene puntos renoureterales inferiores o medios positivos, podríamos estar pensando en un problema de cálculos. Y si a esto le sumamos el antecedente, el diagnóstico prácticamente se está haciendo solo. La palpación suprapúbica tiene mucho que ver si es hombre o mujer. En las mujeres puede deberse a un problema uterino, a un problema de ovarios. En el hombre puede deberse a un problema prostático, pero también puede deberse a un problema muscular. Ya si palpamos una masa abdominal hay que estar de ojo avisor porque podemos estar frente a una tumoración, cuando no una impactación fecal en aquellas personas que tienen estreñimiento crónico. Ojo ahí a los que tienen estreñimiento crónico porque pueden terminar haciendo a la larga problemas de mayor estreñimiento, en las mujeres prolapso y en ambos sexos hiperactividad vesical o inclusive problemas obstructivos que hagan difícil la eliminación de la orina. Así que los estreñidos tienen que ver mucho con la vía urinaria, si es que tienen estreñimiento, tienen que tratarse con un gastroenterólogo y con un terapeuta. En cuanto a la exploración genital, va a depender mucho si es varón o mujer. En cuanto a lo que es varones, pues nuevamente ver la parte de uretra, la secreción uretral, inspeccionar la ropa interior en búsqueda de secreciones, de mal olor, búsqueda de enfermedades de transmisión sexual como son los papilomas o la presencia de herpes. En cuanto a los testículos, en la bolsa escrotal evidenciar la gónada en sí, el testículo y el epididimo y el deferente y ver si tenemos orquitis, epidimitis o funiculitis. En el tacto rectal, usualmente lo que vamos a encontrar en este paciente joven es una próstata normal. La prostatitis aguda es rara, hay que sospecharla cuando hay signos generales e infección, pero nuevamente la prostatitis aguda no es una manera de presentación clásica de la disuria o ardor miccional. Y en las mujeres, además de la exploración externa, tenemos que hacer un tacto vaginal, buscando dolor, a la palpación de lo bimanual, que nos puede ayudar en el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria, pero también sospechar de infecciones, cistitis, trigonitis, cálculos que se pueden palpar a través de la vagina. Curiosamente, algo que le llama la atención a las mujeres es que nosotros le hagamos el tacto rectal a la mujer y señoras, sí es necesario hacer el tacto rectal a las mujeres. Así que no les llame mucho la atención si el urólogo o el ginecólogo en algún momento le piden hacer este tipo de examen, porque además nos va a permitir valorar la musculatura interna, los elevadores del ano, las otras estructuras anatómicas que pueden ser evaluadas, inclusive el tono rectal, porque todo esto está relacionado con prolapsos, con musculatura del assoalio pélvico, perdón, del piso pélvico. ¿Qué exámenes nosotros podríamos o debemos realizar en el paciente con ardor miccional? Los médicos en la actualidad contamos con una abundante cantidad de exámenes, una gran cantidad de exámenes. Y muchas veces hacemos uso y abuso de los mismos, solicitamos exámenes en demasía o simplemente no los solicitamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Felizmente que con la parte de la anamnesis y el examen clínico podemos orientarnos mucho más hacia el tipo de examen. A la cabeza, el examen primordial va a ser siempre un examen microscópico de orina acompañado de un cultivo de orina. Nosotros, personalmente, aquí en Urología Peruana siempre recomendamos en las mujeres que los exámenes de cultivo de orina vayan acompañados de cultivos de secreción vaginal. Y si son jóvenes en actividad sexual, una prueba de clamidia, porque muchas veces los cultivos no van a mostrarnos a la clamidia. La clamidia, esta prueba se hace en sangre y es cuantitativa, es una prueba muy, muy certera. Las pruebas de imágenes, las ecografías, las resonancias, las tomografías pueden ser
indicadas dependiendo la sospecha diagnóstica, dependiendo lo que el médico decida como diagnóstico diferencial. La utilización del examen padrón de la urología, digamos que es la citoscopia, está orientada siempre a buscar cálculos, a buscar infecciones crónicas, causas ocultas de sangrado, tumores de vejiga. La citoscopia es un examen noble que da mucho diagnóstico, pero lamentablemente muchas veces se abusa de este procedimiento. La citoscopia consiste en ingresar al organismo a través de la uretra y mirar la vejiga y la uretra en la mujer, en los meatos, y en el varón mirar la uretra prostática, una parte de la próstata, y la vejiga en el varón. Este examen se puede hacer tanto con sedación como sin sedación. Es un examen diagnóstico muy acucioso del cual no debemos abusar. Las pruebas diagnósticas siempre tienen que estar orientadas hacia la sospecha del médico, ¿no? No hay que abusar de las mismas. ¿Qué cosas pueden causar o qué otras cosas pueden ser las causales del ardor miccional? Pues todas las que hemos conversado, ¿no? Problemas de vejiga, problemas de uretra, problemas de próstata, problemas escrotales, problemas de los riñones, problemas de órganos adyacentes como los músculos, como el intestino, como el colon descendente, como el recto sigmoides, como el útero, las trompas de falopio, los ovarios. Muchas cosas pueden determinar este tipo de dolor o ardor miccional. Entonces, como corolario a toda la charla que ha sido un poco larga, este síntoma no es exclusivo de las vías urinarias y el médico no solamente debe centrarse en una infección o en la presencia de un cálculo o tumor en la vía urinaria. Eso es muy importante que consideremos y que los pacientes sepan que se debe considerar al momento del diagnóstico. No solamente es un problema de la vía urinaria. ¿Cómo tratar el ardor urinario? El ardor urinario o disuria, motivo de esta segunda charla, es un síntoma así como la fiebre. Si a uno le arde para orinar, así como la fiebre eleva la temperatura, pues el médico debe quitar el ardor. Y por eso hay una serie de medicinas como el flavoxato o la tan conocida fenazopiridina, ¿no? Que son analgésicos de la vía urinaria que van a aliviar bastante los síntomas, que se pueden combinar con analgésicos, con relajantes musculares, con opiáceos, y van a aliviar muchísimo más el malestar. Si hay intensidad y sensación de llenado en la vejiga, se puede utilizar medicamentos como la iosina. O sea, el tratamiento inicial siempre es sintomático, quitar el ardor, quitar el malestar. Tiene que ver también con la restricción de algunos líquidos o bebidas, restricción de, por ejemplo, de licor, de las comidas muy picantes, la restricción de bebidas diuréticas como son todas las hierbas, como son los tés, los cafés, los chocolates. ¿Por qué? Porque si el paciente acompañado del ardor miccional tiene aumento de frecuencia miccional, estas hierbas van a hacer que el ardor aumente. A veces me preguntan, doctor, ¿por qué si voy tantas veces al baño, por qué me arde para orinar? Y yo les pongo como ejemplo lo siguiente: cuando uno tose mucho, usa mucho la garganta, termina doliéndole la garganta, porque usa mucho el órgano. Cuando uno estornuda mucho, se limpia mucho los moquitos con el pañuelo, al usar mucho el órgano que es la nariz, termina doliéndole la nariz, incomodándole la nariz. Por ello, cuando uno orina mucho, las sustancias químicas que van por la orina definitivamente en algún momento van a irritar la uretra y van a producir ardor. Entonces, el ir muchas veces al baño no necesariamente está relacionado a una infección, simplemente si uno orina muchas veces puede generar este síntoma de disuria. De ahí que las vejigas hiperactivas, por ejemplo, produzcan este ardor miccional. Adicionalmente al tratamiento sintomático hay tratamiento de enfermedad de fondo. Si nosotros encontramos y tenemos un diagnóstico subyacente, cálculo, tumor, infección, debemos tratarlo y con esto el síntoma debe ir desapareciendo. Espero que la charla del día de hoy haya sido de su agrado. Recuerden que nosotros tenemos nuestras redes en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, en el LinkedIn. Nuestro blog, el blog de urología.com, está publicado desde hace más de una década.
ha sido galardonado con la marca Perú debido a la difusión que en salud hacemos de manera continua. Esto ha sido todo por hoy. Espero que la charla haya sido de su agrado. Nos vemos. Hasta la próxima.